Buenas tardes. En primer lugar, y en nombre del Instituto de Estudios Polítics, daros la bienvenida a esta conferencia coloquio que hemos organizado para cerrar el curso de actividades previo a unas merecidas vacaciones. A lo largo del presente curso se han organizado por parte del Instituto una serie de actividades, algunas afortunadamente ya han podido ser presenciales y fundamentalmente han girado en torno al tema de la memoria histórica. ¿eh? Para conocer nuestro pasado reciente y tuvo como colofón estas actividades de la memoria histórica con un concierto que se hizo en el Teatro Arniches de Alicante por parte del cantaor Juan Pinilla y el guitarrista David Caro, concierto de homenaje a los denominados poetas del sacrificio, Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. Y concierto que podéis seguir en streaming, que después pondremos poner en el chat las actividades que tenemos en YouTube, porque prácticamente lo compartimos todo. Se han continuado también una serie de actividades online, como la organizada sobre el negocio de las eléctricas con la intervención de Óscar Navarro y Jesús Pineda, o la presentación del libro de Martín Pallín sobre los derechos de la tierra. También se ha organizado y también hemos participado por parte del Instituto y con motivo del año John Fuster en una charla sobre la obra de este insigne pensador valenciano, donde participó Jaume Lloret, Rosa Roy Celda y Antonio Furió Diego. Por ello, agradecer a los compañeros y compañeras que amablemente aceptaron aportar sus conocimientos, sus vivencias y también a las personas que habéis seguido a las distintas actividades organizadas por el Instituto de Estudios Polítics. Como estamos comprobando y hemos constatado, hemos pasado de un mes de marzo y abril excesivamente lluvioso a un mes de junio con unas olas de calor sofocante. Estamos asistiendo a unos cambios climáticos en nuestro planeta que en gran medida son responsabilidad de nuestro comportamiento y nuestra actividad económica. Una actividad depredadora, con la deforestación masiva de nuestros bosques, con el auge de una ganadería intensiva que contamina nuestras tierras y acuíferos, pero también con una industria extractiva sin límites para proporcionar los materiales necesarios para la utilización de las nuevas tecnologías y evitar la dependencia de las energías fósiles, pero actividades también tremendamente depredadoras. Y todo ello con la finalidad de facilitar el bienestar de una sociedad determinada y de una clase social determinada. Precisamente los que más poseen, que vayan acumulando más riquezas en perjuicio de las clases inferiores o de los países en vías de desarrollo. En definitiva, una cultura del crecimiento y de felicidad que se asocia a un consumo desaforado, con sus consecuencias evidentes en el ámbito de nuestra salud. El aumento de enfermedades crónico-degenerativas, la hipertensión, la obesidad, asociadas con unos hábitos de alimentación y falta de actividad física. Mientras que las empresas farmacéuticas apuestan por una medicalización de nuestra sociedad y el sistema sanitario por altas tecnologías que pueden ser muy resolutivas, pero solo al alcance de unas pocas personas y con un coste tremendo para nuestra sociedad. Es por estas cuestiones que hoy planteamos desde el Instituto el tema de decrecimiento y salud. ¿Cuál es su relación? ¿Se puede mejorar la salud de muchos con menor costes? ¿Es posible la mejora de la salud y de la calidad de vida de las personas de todo el mundo sin necesidad de alterar el medio ambiente? Para darnos luz, para tomar conciencia de estos problemas y cómo mejorar sin empeorar, contamos hoy con Abel Novoa, coordinador del grupo de bioética de la SENFI, y con Magdalena Vilella, que moderará el posterior debate a las preguntas que puedan suscitarse de la presente charla. Nuestro agradecimiento a ambos por aceptar la propuesta del Instituto de Estudios Polítics. Magda, tienes la palabra. Pues buenas tardes. Gracias al Instituto, en primer lugar, por permitirme participar en uno de los temas que más me interesan. Para mí, este debate
enmarca a todos los demás debates, porque podemos hablar de listas de espera, de buena gobernanza sanitaria, de recursos, de mutualismo. Cualquier tema que hablemos, cuando hablamos de temas de salud o de sanidad, si no se aborda dentro del marco del decrecimiento, pienso que no elaboraremos análisis ni planes que sirvan para algo. ¿Por qué hablar de decrecimiento? ¿Por qué relacionarlo con la salud? ¿Y por qué se ha invitado a Abel Novoa para hablar de este tema? De decrecimiento, además de lo que ha comentado a Sensi, yo quería añadir solo alguna cosa. Hasta hace poco tiempo, esta palabra costaba encontrarla en los debates de una gran parte de la izquierda. No se aceptaba claramente este concepto y pienso que también hay resistencia a su uso en este momento porque es, la verdad, tremendamente impopular. Realmente no está incluida en el relato de una gran parte de la izquierda. Creo que Izquierda Unida ha dado un paso adelante en abordar este tema tan complejo. Izquierda Unida organizó el 14 de mayo pasado una jornada que se llamaba De crecer para vivir. Creo que es una jornada, fue muy interesante, fue una jornada de mañana y tarde que yo recomiendo ver, que se puede encontrar en la web de Izquierda Unida, donde Izquierda Unida participó como anfitrión y como organizador y ponente también, pero había un montón de organizaciones y además mucha gente joven. Para mí la pregunta no es si de crecimiento sí o de crecimiento no. Yo creo que no podemos elegir, es sí o sí. Lo que sí que la pregunta que hay que hacerse es ¿de crecimiento justo o injusto? Las medidas decrecentistas pueden concentrar aún más la riqueza en unos pocos y aumentar la desigualdad. ¿Y por qué estamos embarcados en el decrecimiento? Pues por lo que sabéis todos, la crisis energética, la de materiales, la climática, una crisis social. Sin embargo, la gente se plantea que por qué no podemos llevar el mismo ritmo de crecimiento con fuentes de energía renovables. El coche eléctrico, la gigafactoría que se va a montar de baterías. Yo pienso que no se puede. Este no es el debate de esta tarde, pero quería sacarlo pues simplemente por sacar una serie de nombres como fuentes para que la gente pueda acceder a información tanto científica como divulgativa. El propio grupo de crecimiento de Izquierda Unida, gente como Antonio Turiel, Alicia Valero, Juan Bordera, Fernando Valladares, Jorge Rietzmann, Yayo Herrero, gente muy diversa, porque el debate ha de ser diverso y complejo. La propia Yayo Herrero dijo no hace mucho, y también un informe del IPPC, que el tema no es salvar el planeta, que es un lema que hemos oído un montón de veces. El planeta realmente se va a defender solo. Lo que hay que salvar es la vida humana. También le oí comentar que el progreso no es emanciparse de la tierra, no es emanciparse del cuerpo, que de esto probablemente hablará Abel, ni es emanciparse de las personas que nos rodean. Tierra, cuerpo, sociedad. ¿Y por qué relacionarlo con la salud? Porque Asensi lo ha comentado también, la salud, o sea, se relaciona mucho con el tema del cambio climático, pero con crisis de materiales, de energía y con el propio crecimiento excesivo de la medicina se toca poco. ¿Y por qué Abel Novoa? La otra pregunta, pues esta es la más fácil de toda la tarde, porque no podía ser otra persona si lo que buscamos es alguien que domine la combinación de estas dos palabras, de crecimiento y salud. Abel Novoa es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, doctor y magíster en bioética, coordinador del grupo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Murcia. Ha sido responsable de la Corecas en Murcia también, que es la coordinadora regional para la cronicidad avanzada y atención sociosanitaria. Fue presidente de No Gracias. Y me detengo aquí un momento solo, para los que no conozcáis No Gracias, la página web se encuentra enseguida porque es todo junto, nogracias.org. Es una organización civil por la transparencia, la integridad, la participación y la equidad en políticas de salud
asistencia sanitaria e investigación biomédica. Yo os recomiendo, porque cualquiera de estos temas encontraréis un montón de información y además otros que probablemente uno a veces ni se plantea. La verdad es que yo lo haría, la consulta a No Gracias la haría obligatoria en las facultades de ciencias de la salud. Lo que pasa es que si fuera obligatoria en las facultades de ciencias de la salud, probablemente no haría falta la propia página, ¿no? Abel ha publicado un montón de artículos y capítulos de libros, pero que yo quería comentar un capítulo en especial. El capítulo se llama Posmedicina, de crecer en atención sanitaria para crecer en salud y en equidad. Esto fue publicado en 2013 y para mí por eso está aquí, porque ya hace 9 años que escribía sobre estos temas y ha continuado. Te agradecemos un montón que hayas querido participar con nosotros esta tarde, Abel, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Gracias, Magdalena, gracias al Instituto por invitarme. Para mí es un placer compartir las reflexiones y desde luego pues un honor que se me invite desde una institución académica que tiene que pues, alimentar de alguna manera el pensamiento político, ¿no? Porque al final todos sabemos que todo es política y la política, digamos, es lo que tiene capacidad de cambiar las cosas. Es verdad que los conceptos de decrecer y de salud son dos conceptos que hasta ahora no se han unido. De hecho, yo he estado leyendo el manifiesto que me ha pasado Magdalena de Crecer para Vivir. He extraído algunos párrafos que me parecen muy acertados. Vivimos en un planeta finito, con deseos infinitos. Lo importante es saber qué deseos son materialmente posibles y socialmente adecuados, ¿no? En este mundo en el que nos asomamos. Y se define una serie de derechos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, el derecho al agua, a la energía, el derecho a la cultura. Yo me planteo ya para empezar a pensar entre todos si es un derecho a la sanidad o un derecho a la salud, porque son cosas bien distintas y ya veremos, intentaré justificar por qué yo creo que hay que reivindicar un derecho a la salud que no es exactamente un derecho a la atención sanitaria. El manifiesto sigue con la necesidad de cambiar las pautas de consumo y del comercio, ¿no? Las formas en que se diseñan y se producen los productos para que den una respuesta duradera. No se puede pasar y no podemos basar las soluciones en una especie de tecnooptimismo. Todo esto se aplica pues, a diferentes sectores, desde la movilidad, a la energía, al sistema alimentario, pero no se introduce la palabra sanidad más que para reclamar el derecho a la sanidad, ¿no? Pero no se habla de qué se puede hacer para decrecer en sanidad porque realmente no se entra en este debate, ¿no? Y la idea es dar argumentos para que desde los partidos políticos y las instituciones académicas se entre en el debate de cómo decrecer en sanidad para mejorar la salud, que esta es la cuestión, ¿no? Desde luego no va a ser posible decrecer si no hay un cambio en las pautas de consumo de la atención sanitaria, en cómo se diseñan los productos e intervenciones médicas, es decir, cómo se investiga y cómo se innova, y dedicaremos gran parte de la charla a saber cuál es el contexto de generación de conocimiento actual, porque es muy importante para saber con qué evidencias, con qué ciencia contamos y si no impugnamos este tecnooptimismo, pero también en el área médica, en el área sanitaria, que es muy preponderante. Por tanto, bueno, pues esta es un poco la idea de la charla. Nosotros gastamos aproximadamente el 9,2% del Producto Interior Bruto español se gasta en sanidad. Estamos un poquito por encima de la media de la OECD. No estamos mal, tampoco somos de los primeros, pero no somos de los últimos. Esto incluye gasto privado y gasto público. Como sabéis, está subiendo de manera muy importante el gasto privado, porque pues, la sanidad pública pues, está dando señales, está boqueando y dando señales de incapacidad, ¿no? El porcentaje de sanidad que tienen el Producto Interior Bruto español va subiendo cada año. Aquí estos son datos de la Comunidad Valenciana. Entre el 2007 y el 2019 los presupuestos sanitarios subieron en Valencia un 25% y desde el 2019 al 2022 han subido otro 15% casi, ¿no? Es decir que aproximadamente desde 2007 los presupuestos sanitarios han subido en la Comunidad Valenciana un 39%, ¿no? A pesar de todo, bueno, ahora mismo en los presupuestos
lo dedicado a sanidad es el mayor porcentaje, por encima de cualquier otro, excepto de la deuda. El resto de las partidas son claramente inferiores a la sanidad, es decir, que los presupuestos de todas las comunidades autónomas contemplan la atención sanitaria como la partida más importante. Por lo tanto, pues es bastante iluso el pensar que podemos decrecer sin atender al dinero público que estamos dedicando a la sanidad, porque es la partida más importante, ¿no? A pesar de todo este incremento, como en Murcia, ¿no? O en Madrid, o en Cataluña, o en País Vasco, hay continuamente manifestaciones en defensa de la sanidad pública en Valencia. A pesar de que sigue siendo la parte del león, a pesar de que los presupuestos públicos son los que más recibe la sanidad, ¿no? A pesar de todo eso, sigue habiendo manifestaciones, ¿no? Y esta es una contradicción o no lo es. Hay que ver si en realidad tenemos que seguir pidiendo más dinero para sanidad o tenemos que pedir otra cosa, ¿no? Y de esto va un poquito la charla de hoy. Bueno, pues Magdalena utiliza la metáfora del elefante que está en el cartel tan bonito que habéis preparado. Como sabéis, el elefante es parte de un dicho británico que habla de the elephant in the room, que significa que cuando tenemos que abordar problemas complejos, como en este caso el de crecer, pues suele haber algo muy gordo, muy importante, que como no sabemos cómo meterle el diente, pues no lo abordamos, ¿no? Y en este caso, desde luego, de crecer en sanidad, pues es el elefante en la habitación. Cómo de crecer en sanidad y, desde luego, cómo reivindicar eso desde partidos progresistas, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a hablar de varios elefantes que tiene lo que es la atención sanitaria, ¿no? Es decir, aspectos gordos, muy gordos que tiene la atención sanitaria y que no sabemos cómo meterle el diente, pero que desde luego nos están señalando algunos problemas, ¿no? El primer elefante, y que va a dominar, digamos, el debate, es la curva de rendimientos decrecientes. Esto es algo muy conocido. Fijaos, estos son los años de vida. Está aquí en este eje, en el eje de las X está el dinero que se gasta per cápita, y como veis hay un momento a partir del cual, por más que se invierta, no aumenta la expectativa de vida, tampoco aumenta la calidad de vida, no aumenta la salud de las poblaciones. Nosotros estamos aproximadamente aquí. Hay países que gastan menos que nosotros, pero tienen los mismos resultados, y hay países, aquí está Estados Unidos, que gastan mucho más que nosotros, pero que tiene también resultados muy parecidos, ¿no? Es decir, que estamos en esta parte de la curva donde obviamente lo que significa es que por introducir más dinero en sanidad, probablemente si seguimos con la dinámica en la que nos encontramos ahora y que vamos a intentar desentrañar, vamos a conseguir lo mismo, es decir, gastar más sin conseguir más salud, ¿no? La curva de rendimientos decrecientes, desde luego, tiene un lado malo, y es que, caramba, cómo hemos llegado aquí con todas las necesidades que hay, pero tiene un lado bueno, y es que nos permite pensar que es posible decrecer en el gasto sanitario sin que esto tenga por qué afectar necesariamente a la salud. Bueno, y de eso vamos a hablar durante la charla. El segundo elefante es que, obviamente, en esa parte plana de la curva estamos desperdiciando mucho dinero. Esto se ha medido. En Estados Unidos, que es el país que más dinero derrocha en atención sanitaria, entre un 21 y un 45% del presupuesto norteamericano dedicado a sanidad se tira a la basura, ¿no? Por diferentes motivos. Uno de los más importantes es el sobretratamiento. Se hacen demasiadas cosas con los pacientes que no aportan ningún valor, y esta es una de las claves de la charla, ¿no? En Europa se calcula que hay un 20% de los presupuestos sanitarios, probablemente en España es esa la cifra, se está desperdiciando, especialmente en toda la atención hospitalaria y la atención que tiene que ver con la utilización de medicamentos. Es decir, tenemos otra noticia mala, es que estamos tirando mucho dinero, pero la buena es que efectivamente bueno, hemos identificado en qué aspectos, en qué áreas podemos pues, ahorrar dinero para intentar dedicarlo a otra cosa que sea más útil, ¿no? El tercer elefante es que, como hemos dicho ya, se hacen muchas cosas que no sirven. Este es el principal problema que tiene la medicina hoy en día, probablemente. Y además está muy bien identificado por las principales instituciones científicas médicas. Esto es un ejemplo, pero se habla todo el rato de elegir sabiamente, demasiada medicina, prevenir el sobrediagnóstico, menos es más, medicina mínimamente disruptiva, recomendaciones de no hacer. Esto es día a día. Para los que no seáis sanitarios, tenéis que saber que este es el debate continuo. Continuamente recibimos mensajes de las principales revistas científicas para decirnos, chicos, chicas, os estáis pasando, estamos haciendo demasiadas cosas.
pero ciertamente también tengo que decir que aunque esto lleva más o menos 10 años, está consiguiendo bien poco. No es nada fácil poner límites porque la mayoría de las tecnologías pues juegan en una zona de grises donde finalmente, bueno, pues el actuar, por muchos motivos que veremos ahora, es un poco pues la acción que se suele hacer por defecto, ¿no? Siempre hacemos. Dejar de hacer es mucho más difícil. Y además hacemos tantas cosas que ahora mismo la medicina, la atención médica se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el mundo. Esto sí que es paradójico, ¿no? En Estados Unidos se calcula que hay unas 187.000 muertes todos los años debidas directamente a la atención sanitaria, ¿no? Es decir, la tercera causa de muerte después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, algo estamos haciendo muy mal para que una atención que debería producir calidad de vida y cantidad de vida pues esté siendo una de las causas de muerte tan importantes, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues sucede por muchos motivos. Como todos los problemas a los que nos enfrentamos, desde luego hay mucha complejidad. Pero uno de ellos es que, en general, los profesionales sanitarios sobreestimamos de manera muy notable la efectividad y la seguridad de nuestras intervenciones. Esto es un estudio que se hizo con más de 200 intervenciones. Había medicamentos, pero había también actuaciones preventivas, acciones que se hacen todos los días en la consulta. En general, los médicos, los profesionales sanitarios a los cuales les entrevistaron los investigadores, calibraban fatal la efectividad de lo que hacían. Pensaban que era mucho más efectivo y, desde luego, mucho más seguro de lo que ellos pensaban. Y eso también sucede con los ciudadanos. Obviamente los ciudadanos también tienen muy mala calibración. Ellos no tienen tanta obligación de estar bien calibrados, ¿no?, en la efectividad de las intervenciones sanitarias. Pero es verdad que hay algunas creencias irracionales que están detrás de esta falta de calibración. Unas creencias que obviamente se han construido, que están culturalmente construidas y en parte por el mensaje que ha lanzado una medicina todopoderosa durante los últimos 40-50 años, ¿no? Hay una tiranía de la salud, esta creencia de que solo se puede conseguir buena salud si se invierte en sanidad. Esto es un mensaje que los ciudadanos tienen muy interiorizado y que es muy difícil de romper. La tiranía del riesgo, la certeza que tienen los ciudadanos de que es posible eliminar todos los riesgos para la salud, y la tiranía del perfeccionamiento, es decir, el convencimiento que tienen por parte de los ciudadanos de que cualquier enfermedad está causada por un accidente biológico y que siempre puede ser tratada, ¿no? Bueno, estas tres tiranías son unas creencias irracionales que obviamente hacen que los ciudadanos calibren muy mal el valor de las intervenciones sanitarias, y por eso es tan difícil impugnarlas cuando hablamos de decrecimiento, ¿no? Porque todas son valoradas como útiles, entre otras cosas porque hay una especie de nueva moral que es la salud, ¿no? La salud ha sustituido a la religión, a las grandes narraciones también políticas como el marco de actuación, ¿no? Hoy en día la gente pues lo que quiere es envejecer bien, luchar contra la enfermedad, y la salud se ha convertido en una especie de fin en sí mismo. Ya no es un medio para la buena vida, sino que es el objetivo. El objetivo es estar saludable y no vivir bien, ¿no? Que son cosas a veces que son distintas. Y bueno, como veremos ahora, la salud se ha convertido en un gran mercado y obviamente hay un enorme interés por parte de los que venden salud, que venden tecnologías también para la salud, en aumentar este mercado. Eso, hay una estrategia que se llama disease mongering, o la invención, exageración de enfermedades, que desde luego todos nos vemos afectados, y los ciudadanos en primer lugar, ¿no? Hay muchas enfermedades inventadas o exageradas, aquí pongo algunas, desde el colesterol, la hipertensión lábil, la disfunción eréctil, la menopausia, el embarazo. Son todo pues, situaciones fisiológicas de la vida que han sido medicalizadas, donde se ha generado miedo, donde se ha generado la idea de que si no sale al médico pues va a pasar algo grave. Y esto, desde luego, lo que tiene detrás es pues, el consumo de productos y de intervenciones sanitarias, ¿no? Desde luego, la salud es el mercado perfecto. La definición de salud se puede definir de tres maneras: un funcionamiento adecuado, una normalidad estadística o una optimización de las capacidades. Cuando dejamos que sea el mercado quien defina esto, pues estamos perdidos, porque siempre hay manera de justificar mejoras en el funcionamiento, normalización estadística y optimización de las capacidades. Por tanto, estamos ante un sector comercial que no tiene límites y donde, como veremos, el conocimiento, la investigación científica, que es la que establece esos límites, pues no tiene una limitación explícita, sino que siempre es posible mejorar algo, todo esto, y justificarlo científicamente, ¿no? Bueno, además de la mala calibración por parte de los ciudadanos y de los profesionales, hay que decir, y que obedece a unas creencias irracionales por parte de los ciudadanos, culturalmente construidas, hay que decir que los profesionales sanitarios
y esto fue el origen de No Gracias, que ha comentado antes Magdalena, que era buscar la independencia profesional, pues hay que decir que lamentablemente los profesionales sanitarios están muy influidos también por esta propaganda y por las influencias no debidas. Aquí veis una tabla donde se demuestra que los medicamentos más consumidos todos los años son los medicamentos que aportan menos valor, pero que tienen más inversión en marketing. Y al final son los que más se venden, ¿no? Teóricamente no debería ser así. Los profesionales tendríamos que ser capaces de calibrar adecuadamente, gracias al conocimiento científico, el valor de estos productos, pero no es así. Somos tan vulnerables a la publicidad como son los ciudadanos, ¿no? Y además no somos conscientes de que tenemos esta vulnerabilidad. Esta es una tabla que a mí me gusta poner cuando le preguntan a un médico si cree que la industria farmacéutica le influye cuando toma decisiones para utilizar medicamentos. La mayoría dice que no, que a mí no me influye, pero cuando le preguntan si cree que influye a sus compañeros, dice que sí, que a ellos sí que les influye. Tenemos una especie de vulnerabilidad, una idea de que somos invulnerables, pues, a estrategias de promoción que han demostrado que, bueno, pues que nos influyen de manera muy importante, ¿no? Después de una comida, pues la posibilidad de prescribir el medicamento de la casa que nos ha invitado, pues es casi de un 13% más de probabilidades, ¿no? Todo eso está demostrado con evidencias científicas, pero son evidencias que desde luego los médicos preferimos no mirar y desde luego racionalizar, ¿no? Con estructuras, digamos, con estrategias de racionalización, negar que eso ocurra, pensar que, bueno, que tampoco está tan mal porque está tan generalizado que debe ser bueno. Hay una fantasía de que somos capaces de controlarlo, nos engañamos, en fin, tenemos derechos, otra idea, ¿no? Es que los médicos también tenemos derechos, ¿no? A alguna prebenda. Bueno, todo esto, desde luego, genera una disonancia cognitiva y ya os digo que la clase médica, la clase sanitaria en general, no tiene esto bien trabajado y desde luego una de las claves es el compromiso ético con el bien común, ¿no? Y esto desde luego hay que trabajarlo. En cualquier caso, este es otro elefante de la parte parda de la curva. Desde luego hay una enorme sobreutilización de tecnologías e intervenciones sanitarias que tiene que ver bueno, pues con un problema cultural, un problema también del contexto de mercado en el que se ha convertido la medicina y esta pues, mala calibración, desde luego, hay que intentar mejorarla, ya veremos cómo. El cuarto elefante es que además, bueno, la atención sanitaria es una parte de las políticas que mejoran la salud de las poblaciones, pero ni siquiera es la parte más importante. Se calcula que un 10% de la salud se consigue con atención sanitaria. El resto son otros determinantes de la salud. Aquí tenéis algunos como la pobreza, en todo esto hay muchas evidencias, como el paro, como la calidad del empleo, perdonad, esto se pasa solo, la vivienda, la calidad de la vivienda, los espacios verdes, la mejora a la accesibilidad a parques y espacios verdes mejora la salud asociada a la obesidad con un ahorro potencial de euros enorme. El transporte activo, por cada niño que va caminando al colegio también hay una enorme cantidad de ahorro en atención sanitaria en el futuro. Las comunidades solidarias, estar solo para la salud es tan malo como fumar 15 cigarrillos al día o como estar obeso. La soledad es un enorme problema de salud. El género, que sigue siendo un determinante muy importante porque genera más desigualdad y tiene diferentes consecuencias. Y la contaminación ambiental, ¿no? En esto es importante también decir que la sanidad, la atención sanitaria contribuye también al efecto invernadero con la emisión de gases de CO en más o menos casi un 5% de media, ¿no? Es decir, que el propio sistema de salud es un productor importante de gases con efecto invernadero y, por tanto, pues, el decrecimiento también tiene que ver con tener un sistema que sea más sostenible, ¿no? Bueno, como os decía, el 10% de la salud se consigue con intervenciones sanitarias, pero se lleva el 90% de la inversión, ¿no? Y esto es un enorme problema. Como dice Callahan, probablemente los problemas de salud que tenemos no es que no sea importante la sanidad, sino que ahora mismo son menos sensibles a las acciones médicas de lo que eran hasta ahora, ¿no? O sea, parece que la sanidad ha tocado techo en cuanto a su capacidad de generar más salud. Y el problema es que se está quedando con el dinero del dinero público, ¿no? Berwick habla de una confiscación de la riqueza de las naciones y de las comunidades autónomas simplemente porque puede hacerlo porque no tiene contestación, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla del dividendo de la salud. ¿Qué pasaría si parte del desperdicio, que esto se hizo en Estados Unidos, se desperdicia aproximadamente 337.000 millones de dólares al año? Pues fijaos, con intervenciones de salud pública como reducir el número de alumnos en educación primaria a 13 o 17 por clase, se consigue una enorme cantidad de salud.
campañas para reducir el tabaco entre estudiantes, campañas de fomento de empleo en poblaciones marginales. Todo eso se ha traducido a efectos en salud. Con muy poquita inversión se consiguen unos efectos de salud que son asombrosos, ¿no? Lo que pasa es que son intervenciones no monetizables, que no tienen retornos más que políticos y por tanto pues que no se venden, ¿no? Y que no se utilizan. Bueno, esta es la parte, el cuarto elefante, ¿no? Las estrategias de salud que privilegian intervenciones tecnológicas monetizables son las que están dominando los presupuestos y tienen enorme costo-oportunidad con otras políticas saludables que son muy importantes y que son capaces de generar salud casi en mayor y equidad, sobre todo en mayor medida que la atención sanitaria. El quinto elefante es que, bueno, pues esto tiene que ver con una mala ciencia. Es decir, ¿por qué están mal calibrados los profesionales? ¿Por qué están mal calibrados los ciudadanos en relación con la efectividad y seguridad de la medicina? ¿Por qué estamos utilizando tantos productos y tantas intervenciones que nos sirven? Pues porque todo esto está avalado por la ciencia y esto es un tremendo problema. Estamos ante una crisis de la ciencia global, no solo de la biomédica, pero es verdad que la biomédica está peor que otras. Nunca se había invertido tanto en investigación biomédica, pero probablemente nunca se haya tenido tan pocos retornos en términos de salud por ese conocimiento. Tenemos una mala ciencia. Esto es un artículo de unos científicos que se llaman metacientíficos, es decir, que estudian la ciencia desde el punto de vista científico y ellos catalogan a la biomedicina como la ciencia con peor reputación, con peor conocimiento. Fijaos que arriba está la ciencia espacial, las geociencias, abajo está la medicina clínica, la toxicología, la farmacología y la psiquiatría, en último lugar. ¿Por qué está en último lugar el conocimiento científico biomédico? Porque es el área científica que tiene más positivos en sus experimentos. Los experimentos positivos confirmatorios hablan cuando están cerca del 95%, fijaos bien, el 95% de los experimentos en medicina son positivos, hablan de una ciencia poco rigurosa. Poco rigurosa por varios motivos. Primero, porque probablemente tenga poca innovación. Como no tiene una innovación disruptiva, se investiga sobre cosas que ya se conoce que son positivas, se le cambia el nombre a un medicamento muy parecido a uno antiguo y se vende como nuevo. Esa innovación no es de riesgo, pero aporta muy poco valor. Pero además tenemos un problema con el sesgo de publicación. Probablemente el sesgo metodológico científico más importante que tiene la medicina es que no se publican los estudios negativos. ¿Tenemos estudios negativos en los experimentos? Sí, pero no se publican porque el dueño del experimento no le interesa publicar ese conocimiento porque eso permitiría que hubiera un conocimiento más equilibrado. Y luego, por supuesto, en una ciencia con un 95% de positivos, estamos hablando de sesgos metodológicos y estamos hablando también de, bueno, pues de manipulación y fraude. Y esto es, lamentablemente, muy frecuente en la investigación biomédica. Este es el sesgo de publicación con los antidepresivos. Se calcula que aproximadamente el 50% de los ensayos clínicos realizados con antidepresivos no están publicados, los negativos, obviamente. Esto hace que se sobreestime el efecto de los antidepresivos, que es un medicamento realmente peligroso y que habría que no utilizar. Pero como la evidencia que existe publicada es solo positiva, pues tendemos a sobreestimar. Esto que pasa con los antidepresivos pasa con todas las tecnologías y con todos los tratamientos. Bueno, como tenemos mala ciencia básica, tenemos mala innovación. Es decir, los productos que genera esa ciencia no son buenos. Este es un estudio de una revista internacional que se llama Prescribe, es una revista muy prestigiosa que valora los medicamentos que entran en el mercado todos los años y, como veis, aproximadamente un 17% no deberían estar en el mercado porque son peligrosos y ahora veremos por qué están en el mercado. Un 56% es esa innovación basura, innovación que se vende como nueva y se cobra como nueva, pero que es muy parecida a la antigua, es decir, una innovación que no aporta valor. Y luego solamente pues, hay un 16% de medicamentos que aportan algo de valor y un 9,3% de innovación disruptiva. Insisto, en proporción con la cantidad de presupuesto dedicado a investigación, el balance es bastante pobre en relación con lo que estamos consiguiendo y obteniendo de toda esa inversión en investigación. Obviamente, si la investigación no aporta valor, es que se está desperdiciando. Y esto se ha demostrado. Dos autores muy importantes hace ya unos años demostraron que el 85% de la investigación biomédica se tira a la basura. Y se tira a la basura por motivos que son perfectamente subsanables, ¿no? Porque se investiga en cosas que no son relevantes, porque se investiga mal, sesgadamente, porque no se publica o porque cuando se publica de manera sesgada también. Es decir, es una investigación que se desperdicia el 85%. Estamos hablando de un desperdicio tremendo cuando hay tantas necesidades. Como sabéis,
se investiga en las necesidades de salud del primer mundo y no en las necesidades de salud del tercer mundo, porque es más difícil conseguir retornos, ¿no? Es el balance 10-90, que habla que el 90% de la inversión en investigación va al 10% de la población, que es la que menos lo necesita, y en cambio el resto pues recibe solo un 10% de la investigación. Esto es una catástrofe porque estamos tirando el dinero en investigación cuando hay muchas enfermedades que afectan a países en desarrollo que no se está investigando y que pues, está causando enorme sufrimiento, ¿no? Evitable. Por tanto, bueno, pues estamos ante el vector más importante de esta ineficiencia sistémica de la atención médica, que es el mal conocimiento que tenemos, ¿no? Y esto no es visible porque, insisto, está envuelto en investigación y en innovación. Y por tanto, si no reflexionamos sobre cuál es el sistema de producción, difusión y aplicación del conocimiento, no vamos a poder pensar en el crecimiento sanitario. Es decir, sin un mejor conocimiento no vamos a poder decrecer, porque ¿cómo vamos a encontrar las evidencias científicas, ¿no? ¿Cómo justificamos delante de la población que, bueno, pues que restringimos el acceso a un determinado medicamento si está fundamentado en la ciencia, ¿no? Que hoy en día es todopoderosa? Pues, bueno, para eso tenemos que contextualizar cuál es el contexto, como digo, en el que se produce el conocimiento, y desde ahí podremos buscar soluciones, ¿no? Bueno, estos son los 5 elefantes, ¿no? Que yo he sintetizado, ¿no? Os recuerdo, la curva de rendimientos decrecientes. Por más que invirtamos en sanidad, no vamos a conseguir mejor salud si seguimos con esta dinámica, digamos, con los esquemas actuales. La ineficiencia sistémica, que está vinculada a la utilización de tecnologías, fundamentalmente, a sobreutilización. El sesgo optimista que tienen los profesionales y que tienen los ciudadanos y, por tanto, los políticos en relación con la atención sanitaria. La captura que tienen los presupuestos públicos de la atención sanitaria, es decir, se lleva la parte del león y además va a seguir creciendo porque la población envejece y va a tener necesidad de atención, y se va a seguir llevando los presupuestos públicos en detrimento de otras estrategias de salud que no son sanitarias. Y digamos, el gran problema, y es que todo esto está fundamentado por la ciencia biomédica, la innovación, y por tanto es muy difícil de impugnar, y está la dificultad que tenemos desde algunos movimientos para luchar contra esta situación y además para, bueno, pues para fundamentar políticas de decrecimiento, ¿no? Bien, como el tema del conocimiento científico me parece especialmente sensible, voy a dedicarle un poquito. Lo que viene en la segunda parte de la charla es intentar contaros cuál es el contexto en el cual se encuentra ahora la generación de conocimiento para que podamos buscar soluciones. Y el contexto pues, es histórico, es cultural, es político, ¿no? Y tenemos que conocerlo, ¿no? Voy a seguir, bueno, pues el esquema de Reichenbach, que fue un epistemólogo de los años 30 y que habló de que para estudiar el conocimiento pues hay que estudiar lo que llamamos el contexto de descubrimiento, es decir, qué elementos históricos determinan cómo se produce conocimiento en cada momento, el contexto de justificación, es decir, qué se considera en cada momento objetividad o verdad, y el contexto de aplicación, es decir, cómo se aplica esa verdad a la toma de decisiones cotidianas, ¿no? Voy a dedicar sobre todo tiempo al contexto de descubrimiento, y el contexto de justificación y de aplicación simplemente voy a mencionar 2 cositas, simplemente para que os suenen y para que sepáis que, bueno, que algo se está avanzando también en estos aspectos, ¿no? Bueno, el contexto de descubrimiento, muy sintéticamente, nosotros venimos de un paradigma de investigación que se llamó Small Science. La Small Science es el paradigma clásico del investigador que tiene un equipo muy chiquitito que trabaja en un oscuro sótano en una universidad pública, con muy poco presupuesto y con una enorme imaginación, donde bueno, descubre de manera genial cosas que después son muy buenas, ¿no? Este es, por ejemplo, lo que hizo Fleming cuando descubrió la penicilina por casualidad, pero bueno, un investigador con una gran capacidad y perspicacia, pues descubrió que por un fallo, bueno, pues se contaminó una placa de bacterias con unos hongos que producían la penicilina. Bueno, Fleming investigaba en un laboratorio chiquitito en una universidad pública americana y descubrió la penicilina, ¿no? Este paradigma domina la generación de conocimiento médico hasta la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. Los 3 paradigmas están juntos todo el tiempo, pero fundamentalmente domina la Small Science hasta la Segunda Guerra Mundial la producción de conocimiento médico. A partir de la Segunda Guerra Mundial ocurre algo que es una novedad política, y es que aparece la idea de Big Science. La Big Science es cuando los gobiernos se dan cuenta de que hay que invertir masivamente en investigación
porque es una clave no solamente para la carrera armamentística, que fue lo que ocurrió en Estados Unidos, sino también para la carrera comercial. El modelo fue el descubrimiento de la bomba atómica. Como sabéis, Alemania y Estados Unidos lucharon por encontrar el arma nuclear primero, y eso hizo que Estados Unidos dedicara una enorme cantidad de dinero, generara diferentes centros de investigación, tuviera que coordinar a diferentes científicos, físicos, biólogos, matemáticos, pero también tecnólogos, tuviera que invertir en infraestructuras tecnológicas, y todo eso consiguió, bueno, pues que Estados Unidos ganara la guerra científica y creara la bomba atómica. Esto es muy triste, pero la realidad es que la bomba atómica se desarrolló gracias a una enorme inversión en conocimiento científico. Roosevelt se dio cuenta de que habían acertado en que esto podía ser importante para el futuro, y Estados Unidos optó por seguir con este modelo, y esto consolidó su poder militar, desde luego militar, pero también económico, ¿no? Porque pues, fue el país más innovador comercialmente, vendió sus productos a todo el mundo y consiguió la hegemonía comercial también, ¿no? La Big Science, esta masiva inversión en presupuestos públicos en investigación, domina el paradigma de producción de conocimiento médico después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80 aproximadamente. Ahí, en los años 80, 70, finales de los 70, ocurre una crítica. Hay una crítica que es social, que es cultural, una crítica de movimientos Science for the People, por ejemplo, en Estados Unidos, donde estaba Chomsky. Bueno, Chomsky pues, luchó contra este dominio, este control gubernamental de los presupuestos, fundamentalmente porque eran muy opacos y porque había un enorme control por parte del aparato militar. Y bueno, pues hubo una contestación a propósito de la guerra de Vietnam para que bueno, pues no se invirtiera tanto en investigación militar por parte de los gobiernos, ¿no? Esto hizo que los gobiernos empezaran a bajar, sobre todo con la administración de Carter, y además hubo también pues, la crisis del petróleo de los 70, hizo que hubiera menos dinero para público y se restringieron los presupuestos de investigación. Pero hubo también una revolución política en ciernes que conoceréis todos, que es la revolución neoliberal, ¿no? La idea de que había que reducir el Estado y que había que dar paso a la bueno, iniciativa privada, ¿no? Y al mercado como el gran sistema para generar riqueza y además generar bienestar en las sociedades, ¿no? Y esto es lo que genera el contexto del actual modelo, que es un modelo que viene de los años 80, por tanto llevamos ya 40 años, sabemos lo que da de sí, que es el paradigma tecnocientífico, lo que se llama Technoscience. La Technoscience es donde nos encontramos ahora mismo y que es gran parte de la causa del problema. La revolución tecnocientífica, como lo llama Javier Echeverría, que es un epistemólogo vasco, se la llama también ciencia posacadémica, ciencia modo 2. En todo caso está bastante bien conceptualizado que se introduce la revolución tecnocientífica, cambia los objetivos de la ciencia, los modelos, cómo se organiza, se hace mucho más complejo, y los criterios de evaluación de los resultados. Se introduce el capital en el núcleo mismo de la investigación científica, cosa que antes pues, no era así, ¿no? Por supuesto, había inversión privada en los años 60, 70, pero con mucho menos importancia que la que tuvo después de esta revolución tecnocientífica, ¿no? Coincide, en los años 80, con esta revolución neoliberal se crean organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Tratado ACTIC de protección de la propiedad intelectual, con un alcance mundial, las patentes, y esto es muy importante para el modelo que se establece. Se cambian algunas leyes, como por ejemplo la ley Bayh-Dole. Los grupos académicos podían patentar sus moléculas aunque hubieran recibido financiación pública, es decir, la administración pública pagaba la investigación básica y los grupos de investigación, aunque fueran públicos o académicos, podían venderla a empresas privadas. Esto es una ley que después se generaliza en todo el mundo bueno, pues esto establece el contexto político para esta revolución tecnocientífica, ¿no? que cambia, como digo, el contexto de producción del conocimiento. La iniciativa es privada, empresarial, la innovación es encerrado porque lo que interesa no es colaborar, sino patentar, y por tanto tengo que yo investigar en solitario para que nadie me quite la patente. Los retornos a las empresas que investigan están basados en el monopolio que establecen las patentes durante 15 años de explotación en exclusiva de la molécula, y eso hace que cobre mucha importancia el marketing. Hasta entonces no lo tenía, de hecho estaba mal visto el marketing en los años 60, los médicos no les gustaba la publicidad de los laboratorios, pero cobra una importancia capital para las empresas porque lo que quieren es vender el máximo de
posible de innovación de medicamentos o de tecnologías en esos 15 años de monopolio, ¿no? Para recuperar el dinero invertido en el desarrollo de los medicamentos o las tecnologías. Y hay una necesidad de beneficios en el corto plazo que también era algo ajeno al sector, porque hay pues socios capitalistas, capital riesgo, accionistas que quieren beneficios económicos y no piensan tanto en el beneficio en la salud, ¿no? Los objetivos de las empresas son distintos a los objetivos de los sistemas de salud, pero le hemos dado el poder, como ahora veremos, casi completo al ser los dueños del conocimiento, ¿no? Bueno, esto hace cambiar los presupuestos públicos en Estados Unidos, presupuestos de investigación que pasan, como veis aquí, entre los años 70 y 80, de ser fundamentalmente gubernamentales a ser privados, es decir, que rápidamente la industria se pone las pilas, muy ayudada por estas reformas, ¿no? Y por inversiones, por ayudas directas y también en exención de impuestos de los gobiernos que fomentan que sean las empresas quienes investiguen. Y la consecuencia es que hoy día la cantidad de investigación biomédica fundamentalmente es privada, ¿no? Casi 2/3 de la investigación biomédica es privada, y lo más importante es que esa investigación biomédica es la aplicada, que es la más importante. Los gobiernos siguen invirtiendo en investigación, pero sobre todo la básica es la que tiene más riesgo y, bueno, las industrias están muy contentas con que los gobiernos inviertan en esa investigación, porque al final la molécula que se desarrolle van a poder comprarla, y entonces lo único que tienen que hacer es generar una investigación aplicada que tenga un experimento positivo, como hemos demostrado antes, y que por tanto se pueda introducir el producto en el mercado gracias a esa investigación, ¿no? Bueno, el modelo es claramente exitoso en términos económicos. La industria siempre había ganado más dinero que la media de las empresas que cotizan en bolsa, como veis aquí. Siempre había habido un gap, pero a partir de los años 80 pues, se dispara los beneficios porque es un modelo exitoso. Es un modelo claramente exitoso, como digo, muy basado en el marketing. Hoy en día la industria farmacéutica es la empresa que más consume, que más gasta en investigación, en promoción y en marketing, mucho más que en investigación, el doble. Lo que pasa es que es un marketing que no se ve, pero que es muy complejo y muy sofisticado y que desde luego es muy eficaz. Esta hegemonía económica de la industria farmacéutica, tecnológica y también de las empresas de aseguramiento privado, ¿no? que ganan dinero con las intervenciones sanitarias, esta enorme hegemonía políticamente, digamos, fomentada, pues captura la biomedicina, la captura completamente, ¿no? La captura por su capacidad de influir en los políticos y la captura por su capacidad de influir en el conocimiento, ¿no? Y además todo esto con un apoyo de un lado y de otro. Este es un modelo que no se impugna ni por la derecha, por supuesto, pero tampoco por la izquierda, ¿no? Que sigue pensando que la innovación es riqueza y que hay que invertir valor añadido y por tanto las empresas innovadoras e investigadoras son las que hay que potenciar, ¿no? Esto, desde luego, en medicina no funciona. Y hay algunas ya iniciativas, como veremos ahora, que van en este sentido. Bueno, muy rápidamente, la capacidad de lobby de la industria, tanto en Estados Unidos como en Europa, es inmensa. Es el sector que más influye en los políticos, también en Europa. Y además influye fundamentalmente debilitando pues, unas agencias que hemos conocido a propósito de las vacunas, la FDA y la EMA, que son las agencias, la EMA en Europa y la FDA en Estados Unidos, que permiten la introducción en el mercado de los productos farmacéuticos, las tecnologías, ¿no? Bueno, desregulando a estas agencias, pues se permite que los estándares científicos sean más bajos y por tanto se pueda introducir los medicamentos o las tecnologías con menos calidad científica, ¿no? Esto es un proceso de desregulación invisible y que desde luego no se impugna de ninguna manera. Esta sería como la cara más visible de la capacidad de influencia política, pero la cara más dañina es la capacidad de influencia en el propio conocimiento, ¿no? Desde la producción, desde el desarrollo de la molécula y la demostración de que es eficaz en las personas, los ensayos clínicos, también influye la industria en lo que es la difusión del conocimiento, la síntesis del conocimiento, las guías de práctica clínica, es decir, los protocolos son elaborados por sociedades científicas con enormes conflictos de interés con la industria y al final son protocolos sesgados, que eso lo que hacen es bueno, pues poner en primer lugar los productos de las empresas que más les pagan. Y también a la hora influyen en el propio médico. Antes hemos visto que los médicos son muy influibles y que además nosotros no nos damos cuenta e intentamos negarlo porque tenemos un enorme retorno, ¿no? en términos de privilegios a los cuales es muy difícil renunciar, ¿no? Bueno, hay muchísima literatura sobre este contexto desde los 2005, quizás con el trabajo de Marcia Angel y de Jerome Cassidier, que son dos editores de la revista científica más importante de biomedicina, en New England,
ellos conocían muy bien lo que estaba pasando y lo denunciaron valientemente. En el 2005 fueron condenados al ostracismo. El Selling Sickness de Moynihan, que demuestra cómo se venden las enfermedades precisamente para poder vender después los medicamentos. Bueno, overdiagnosis, mala farma, medicamentos que matan. Os pongo simplemente esto para que lo veáis, os pasaré la presentación. Son libros de académicos reconocidos mundialmente. Hay mucha literatura muy seria que habla del enorme problema que tenemos con el conocimiento y las gravísimas consecuencias que esto tiene para los presupuestos públicos y para la salud de las poblaciones, ¿no? Aquí tenemos a Luis Salvo de Gervas y de Mercedes Pérez Fernández, y si puede no vaya al médico, de Antoni Sitges, que son profesionales todos sanitarios que están en castellano y que también son libros muy accesibles, que se pueden leer y que os recomiendo. Bueno, no voy a entrar en este libro. Estos libros ya son epistemólogos, digamos, que hablan de la crisis, de la ilusión de la medicina basada en la evidencia, fijaos. Y este de Stegenga, el nihilismo médico, Stegenga, que es también un filósofo de la ciencia, habla de que en medicina, en este contexto, hay que considerar que cualquier nuevo medicamento introducido en el mercado probablemente no va a ser eficaz. Es decir, él ya se pone que lo más probable es que cualquier novedad que se nos intente vender como súper buena, como que cambia, como que esto es fenomenal, eso va a tener evidencias muy débiles, si tiene alguna, si es positiva, y va a estar claramente representado como eficaz y como seguro, y por tanto tenemos que ir con el máximo escepticismo. Y esto es una idea global que demuestra Stegenga en su libro. Nosotros hablamos de deriva institucional, es una traducción del término de institutional corruption, que es un término americano. A nosotros nos parece que corrupción en castellano tiene una connotación, porque no es un problema solo de corrupción, porque es muy complicado tener resistencia ante la enorme hegemonía que tiene el mercado, que tiene la industria farmacéutica, tecnológica y de aseguramientos, y que esto es capaz de alterar las rutinas, de transformar la cultura de la organización, y desde luego esto no es visible muchas veces, no es fácil identificarlo, conduce a acciones que están socialmente, científicamente avaladas, que son legales, y por tanto pues, la situación es muy, muy compleja y desde luego las soluciones no son fáciles. Yo os traigo algunas soluciones, tenemos 15 minutos, Magdalena. Intentaré acabar en estos 15 minutos. Primero, dándoos algunas claves de qué se puede hacer, ¿no? Para intentar que el conocimiento sea mejor y ya todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Primero, equilibrar el papel de la iniciativa privada en investigación. Yo no creo que sea sensato, ni siquiera posible, que desaparezca la iniciativa privada como una palanca de innovación. La industria farmacéutica son empresas muy innovadoras que funcionan muy bien, con una enorme capacidad, y probablemente hay que aprovechar esos recursos, ¿no? Pero desde luego tenemos que equilibrarlo, ¿no? Con menos ayudas públicas, los fondos públicos y las exenciones fiscales ayudan muchísimo a la iniciativa privada, y lo que muchos autores proponen es que esos fondos no vayan a la iniciativa privada, sino que vayan a la iniciativa pública, y que la iniciativa pública además intente financiar investigación que no sea solo básica, sino también investigación aplicada. Esto es un informe británico de hace unos poquitos años, en el 2018, que hablaba de la burbuja biomédica. Estos investigadores metacientíficos británicos decían que la inversión pública en investigación privada no estaba trayendo los retornos que se esperaban, ¿no? Ni siquiera, o sea, en términos de salud no, pero tampoco en términos de desarrollo comercial, ¿no? Y por tanto había que cambiar las prioridades de esa inversión pública y dedicarlo a investigación translacional, llaman, que abordara los retos del envejecimiento o evidencias que demostraran que los determinantes sociales, que hay intervenciones sociales que pueden mejorar la salud, ¿no? En Inglaterra se están planeando muy seriamente, Inglaterra es uno de los grandes países, una de las grandes potencias investigadoras en biomedicina, se está planeando muy seriamente cambiar sus presupuestos públicos, no dedicarlos a fomentar la investigación privada, sino, digamos, invertir en investigación pública que equilibre de alguna manera esta preponderancia, ¿no? La segunda medida sería cambiar los incentivos de la industria farmacéutica. Las patentes son un desastre. El incentivo del monopolio es un desastre porque se invierte en marketing y esto pues, deteriora y distorsiona toda la cadena de conocimiento. Hay grandes movimientos para reformar. Se trata de que la industria siga investigando, pero que se la recompense de otra manera, que no se la recompense con la patente, sino que se la recompense. Este es un documento que os recomiendo de IS Global, que es una institución internacional que está en Barcelona, y que dentro del Tratado ADPIC hay regulaciones que se pueden aplicar para que los productos nos hagan más baratos, pero fuera del Tratado ADPIC
Hay otras maneras de recompensar la innovación distintas a las patentes, como son los premios a la innovación, que se pueden desarrollar. Hay grupos de trabajo en la Organización Mundial de la Salud que pretenden cambiar la manera de recompensar la innovación, y yo creo que esto hay que conocerlo. Los partidos políticos tienen que conocerlo para fomentar esto, ¿no? Porque estos son movimientos que tienen que tener apoyo político. Cuando hemos tenido cualquier intento de reforma del modelo, los partidos políticos, empezando por los de izquierdas, han dicho que las patentes es el mejor sistema para proteger la propiedad intelectual y que eso, si se quitan las patentes, se rompería la innovación. Esto no es verdad y, bueno, hay que dar argumentos para que los partidos políticos sepan que fuera de las patentes puede haber innovación y puede haber industria privada investigando sin que, digamos, se rompa, bueno, pues el actual marco político, ¿no? Hay que mejorar las salvaguardas regulatorias. Como decía, las agencias regulatorias, que son las que permiten la introducción de los productos, tienen que tener mejores estándares. Y hay muchísimas propuestas para que esos estándares mejoren y solo con eso entrarían los productos en el mercado, entrarían productos buenos y no productos como ahora que son la mayoría basura y ya solo con eso gastaríamos menos, ¿no? La cuarta iniciativa es mejorar la transparencia del proceso de fijación de precios. Esto es uno de los procesos más opacos que tenemos en nuestra democracia. Cuando llega una nueva molécula, ¿quién pone el precio? Bueno, pues lo pone el gobierno, que se reúne con la industria farmacéutica y acuerdan un precio, se tasa el precio, ¿no? Este proceso es muy opaco y desde luego no incluye criterios de interés público. ¿Qué son los criterios de interés público? Bueno, pues lo he comentado antes. En muchas moléculas ha habido ya inversión pública en investigación básica que ha permitido el desarrollo de ese medicamento o de esa molécula y que luego el grupo investigador vende a una industria. Es decir, nosotros ya hemos pagado parte del desarrollo de la molécula y luego cuando la industria farmacéutica saca la molécula al mercado, volvemos a pagar lo mismo sin tener en cuenta lo que ya habíamos invertido. Esto, el ejemplo típico es la vacuna del COVID, donde entre un 60 y 70%, dependiendo de la vacuna, ha sido desarrollada con fondos públicos, pero que no ha tenido retornos en términos de precio. Es decir, el precio no ha contemplado la inversión pública previa, ¿no? Hay movimientos ya ciudadanos. Esta es una alianza que se llama No es Sano, que está reivindicado en España desde hace varios años, cambiar el modelo de innovación, el modelo de fijación de precios, introducir criterios de interés público, que debe ser conocido por los partidos políticos, que deben intentar apoyar estos movimientos ciudadanos para que todo este proceso pues, sea más transparente y los criterios de fijación de precios pues, sea bueno, pues, públicamente más sensato, ¿no? Tiene que haber transparencia en los ensayos clínicos. Esta es una reivindicación de una organización internacional, se llama All Trials. Los ensayos clínicos son opacos, controlados por la industria. No podemos no tener acceso a los resultados negativos, como ocurre hasta ahora. Bueno, todo esto está dando pequeños pasitos, pero sería magnífico que un partido político dijera tiene que comprometerse el sistema de I+D+I español con la iniciativa All Trials. Porque lo que pide es pues eso, que se identifiquen los ensayos, que se identifique la metodología de investigación y que se publiquen todos los resultados, de manera que el sesgo de publicación pues, desaparezca, que es muy, muy grave. Hay que exigir independencia y buen gobierno a las instituciones científicas. Hoy en día, las sociedades científicas se comportan claramente como instrumentos comerciales. En una sociedad científica, pues habla el presidente de la Sociedad Científica de Cardiología y todo el mundo lo escucha como si fuera Dios, ¿no? Lo que dice este señor es un científico, es un médico, es presidente de una institución académica, pues esto tiene que ser verdad. Bueno, pues sabemos que eso no es así. Por tanto, lo que tenemos que pedir a la sociedad científica de cardiología, he puesto este ejemplo, se podría poner el ejemplo con cualquier otra sociedad científica, es que tenga un sistema de gobierno. No le decimos que no llegue a acuerdos comerciales con la industria. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si llega a acuerdos, que nos lo diga, que lo haga transparente, que nos diga cuáles son los términos, pues lo que se le pide a un partido político o lo que se le pide a otras instituciones pues no sé, a los jueces o a cualquier otra institución, digamos, que tiene capacidad de incidir en la agenda pública, ¿no? Esto no se está pidiendo a sociedades científicas, no se está pidiendo a las revistas médicas, no se está pidiendo a las organizaciones de formación médica y todo esto ya son estándares que en otros países no sospechosos de izquierdistas como Estados Unidos pues están mucho más avanzados que nosotros. Los estándares de calidad de las sociedades científicas o de las organizaciones de formación médica pues son públicos, se exige independencia, se exige transparencia y en esto tenemos mucho que avanzar. En España ahora mismo no existe para nada este discurso. Nosotros hicimos en No Gracias unas normas muy sencillas de buen gobierno de las instituciones académicas que yo creo que tenemos que exigir porque ahora mismo es tremendamente opaco. Hay que gestionar los conflictos de interés, fundamentalmente con los médicos asistenciales. Yo siempre les digo, no se puede tener relación con la industria porque nos influyen, queramos o no queramos. El médico mejor intencionado acaba siendo influido.
Por tanto, la independencia yo creo que es un requisito de buena práctica. Pero desde luego hay un desarme político, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, pues parece que, digamos, que vamos en contra del mercado o de capital, ¿no? Yo personalmente estoy en contra de eso, pero entiendo que como una persona que quiere que sea factible las reformas, tenemos que buscar una narrativa que no se politice, ¿no? Y yo creo que existe, ¿no? Esto debería ser apoyado por personas de cualquier ámbito político, personas que se consideran de derechas o personas que se consideran de izquierda, porque esto es un bien transversal, es como la ecología. Bueno, pues proteger el conocimiento biomédico es un movimiento que debe ser transversal políticamente hablando y que por tanto pues puede ser recogido y entendido por personas de diversa sensibilidad política, ¿no? Bueno, la transparencia es muy importante. En España tenemos un sistema de transparencia dominado por la industria, que es la que declara lo que paga a los médicos. En otros países es la propia administración la que exige que eso declare y por tanto hay un control. En España no exige, esto tendríamos que exigirlo, aunque sabemos que la efectividad de estas medidas es bien bajita. Pero gracias a estas medidas sabemos que los médicos españoles son los médicos que más cobran de la industria farmacéutica, ¿no? De Europa, a pesar de que no somos los más numerosos. Bueno, en términos globales, la industria se gasta todos los años unos 180, 190 millones de euros con los médicos españoles y con la industria farmacéutica, con las sociedades científicas y las instituciones académicas españolas. Esto es una enorme cantidad de dinero, muy superior a la que gasta en otros países con más población, ¿no? Bueno, y luego la sanción y restitución del daño con leyes anticorrupción y protección de los informantes. Bueno, desde luego utilizar la ciencia y la tecnología para despolitizar la acción es una de las herramientas más potentes de los modernos estados, ¿no? O sea, que claramente esto despolitiza, desmoviliza la acción política porque la ciencia y la tecnología, pues, digamos, tienen un bagaje de objetividad que es difícil de impugnar, ¿no? Bueno, esta es la captura del mercado, del contexto de descubrimiento, como habéis visto, políticamente determinado y por tanto se puede cambiar también políticamente. El contexto de justificaciones que se considera verdad hoy en día es el ensayo clínico, Magdalena lo sabe muy bien. El ensayo clínico, bueno, es una de las metodologías para generar conocimiento y es una metodología tan falible, tan maleable, de tantas decisiones de grano fino que es la que se consigue que la mayoría de los experimentos sean positivos en biomedicina, ¿no? Es una metodología muy maleable, muy manipulable, difícil de detectar esa manipulación y sobre todo cuando además los resultados no son transparentes, ¿no? Por tanto, hay que romper esa captura del conocimiento del ensayo clínico por lo que se llama pluralismo evidencial. Bueno, no voy a entrar en esto. Ahora tenemos el monismo evidencial, solo nos basamos en ensayos clínicos para generar conocimiento. Hay que volver al pluralismo que contempla otras fuentes de conocimiento, no solamente frecuentistas, como es el ensayo clínico, también mecanicistas. No voy a entrar en esto. También la investigación cualitativa para, bueno, cuadrangular el conocimiento, ¿no? Y por último, el contexto de aplicación está capturado por la extrapolación directa. O sea, lo que hacemos los médicos es, ¿hay un ensayo clínico que demuestra utilidad de un medicamento? Se lo pongo al paciente. Bueno, esto es una barbaridad. Desde el punto de vista epistemológico no se puede hacer una extrapolación directa. No puedes decir que un paciente que tienes en la consulta es igual que el paciente que participó en un experimento que ya es, como hemos visto, bastante poco válido, pero que encima el médico hace una extrapolación directa. Bueno, simplemente para que, eso se llama riesgo inductivo, para que os suene, estas son las autoras que están investigando en esto, hay teorías de causalidad que se llama el disposicionalismo, es una teoría de la causalidad que impugna claramente esta toma de decisiones, esta extrapolación, que vuelve a contemplar o a considerar que todos los pacientes son únicos y que por tanto la toma de decisiones tiene que ser mucho más sofisticada, no puede estar basada solo en los ensayos clínicos. Bueno, no voy a entrar en esto porque lo que me interesa en los últimos 5 o 6 minutos es, bueno, una vez que hemos visto en qué situación nos encontramos y cuál es el contexto político, económico, cultural, lo difícil que es romper esto, pues tenemos que ver qué soluciones podemos nosotros aportar, ¿no? Ya hemos entrado en algunas, que son parte de la solución, desde luego tener un mejor conocimiento, pero hay otras que desde luego tiene que empezar por reconocer que tenemos, políticamente estamos muy simples. Nuestros sistemas políticos, nuestro generality, no están gestionando adecuadamente la complejidad del mundo, están impotentes ante las simplificaciones que suelen ser siempre tranquilizadoras, pero las soluciones suelen ser ineficaces para problemas que suelen estar mal identificados, pero que se transmite la idea de que todo está muy claro porque hay un culpable o hay un enemigo o hay un héroe.
un poco porque se establece así la política de bloques. Este tipo de política de bloques, izquierda-derecha, por ejemplo, es una clara política de bloques que va en contra de poder introducir herramientas de transformación. Pues es una política, desde luego, con el conocimiento y con la biomedicina, nos está demostrando que no es capaz de introducir ningún elemento de transformación. Y como decía Naomi Klein, en la doctrina del shock, pues lo que consigue es que la inercia siga dominando la toma de decisiones. O sea, como sigamos así, pues el sistema público sanitario se va al garete seguro, porque vamos a gastar cada vez más, eso va a justificar cambios en el sistema universal, reformas guiadas por el mercado, traslado de costos a los usuarios, limitaciones implícitas de tecnologías que realmente sean disruptivas, como la atención primaria, que es una tecnología disruptiva, y hay un déficit acumulado que justifica más recortes. Es decir, esto solo va a conducir a pues más gasto, porque es un mercado en expansión, que va a seguir en expansión, pero digamos que con unas reformas políticas que señalan pues un intento de controlar esos gastos, pero para producir más inequidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las recetas de la derecha? Pues ya lo sabemos, los recortes. Esta es la curva de rendimientos decrecientes, ¿os acordáis? Esta es la cantidad, calidad de vida, este es el gasto sanitario. ¿Os acordáis que España estaba aquí, en la parte plana de la curva, que gastando lo mismo tenemos el mismo resultado? Bueno, pues la derecha lo que dice es gastemos menos, pero introduce recortes que son indiscriminados, que destruyen activos y recursos como la universalidad o copagos y que van en contra de la calidad de vida, ¿no? Y que va a producir más enfermedad. Los recortes de la derecha producen más enfermedad, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero las soluciones de la izquierda es crecer por la parte plana de la curva. O sea, si seguimos pidiendo más presupuesto sanitario y seguimos con esta inercia, pues lo único que hacemos es crecer por la parte plana. Es decir, gastaremos más, pero no conseguiremos mejores resultados e incluso puede ser que peores, porque habrá más intervenciones ineficaces, pero que pueden ser dañinas, ¿no? Por tanto, estamos metidos en un buen lío. Esto es lo que os digo de la simplicidad política. La izquierda, más dinero para sanidad, la derecha, menos dinero para sanidad y más reformas digamos, de la administración pública sanitaria, y al final estamos bloqueados, pero cualquiera de las dos soluciones es mala. La izquierda, desde luego, desde mi punto de vista, ahora mismo está atrapada en esquemas que son defensivos, un discurso antirrecortes, y la derecha tiene una imagen menos conservadora en ese sentido. Es un discurso sustentado en la libertad, en la elección, ¿no? En la responsabilidad individual, en el mercado, en la eficiencia, en la austeridad, y además viene de la mano de la innovación tecnológica. Este discurso es inexpugnable ahora mismo por la izquierda. La izquierda no tiene un discurso que sea ni un 2% igual de atractivo que la derecha, y por tanto no vamos a conseguir nada desde posiciones progresistas como sigamos con la pancarta de pedir más dinero para sanidad. Hay que sofisticar el discurso y desde luego buscar una narración que puede llegar. Bueno, en términos de historia de los sistemas sanitarios, estamos en una fase sanitarista. Pasamos por una fase salubrista, principios de siglo, la mejora de la salud pública, alcantarillado, vivienda, las reformas urbanísticas, todo eso fue lo que produjo gran parte de la salud que tenemos hoy en día. Después de la Segunda Guerra Mundial, la edad de la medicina, hospitales, sistemas públicos de salud, investigación biomédica con claramente tecnologías y medicamentos disruptivos que han mejorado mucho la salud, ha sido la parte sanitaria, ha hipertrofiado la sanidad de una manera que, como hemos visto, es insana, y tenemos que pasar a la tercera fase, que es la tercera fase que se llama la fase social, ¿no? Que es esta fase donde tenemos que decrecer. Hay un movimiento que se llama slow medicine y lo que nosotros llamamos postmedicina, que ha comentado antes Magdalena, que es menos sanidad para tener más salud, ¿no? Esto es un poco lo paradójico. La idea es que se puede hacer una función de producción de salud, que produciendo más salud podamos gastar menos dinero. Fijaos que podemos venir aquí a esta parte, reinvertir las intervenciones sanitarias, tener una sabia austeridad en algunos gastos que son superfluos para gastar menos, pero producir más salud, ¿no? Esto es un cambio en la función de producción de salud, que es lo que yo creo que es lo que decía antes Magdalena, que es la tercera vía, lo que es lo que tenemos que explorar y que no es nada fácil, ¿no? Yo voy a dar algunas claves. La primera clave es: hay que priorizar los niveles de atención. Hay atención sanitaria que debe estar muy bien financiada, como es el cuidado. Y los cuidados, el alivio del dolor, los cuidados paliativos, la atención al final de la vida, la fragilidad, la cronicidad, es el gran reto. Aquí, toda inversión en los cuidados, no estoy hablando de inversiones tecnológicas o en medicamentos, es una inversión que va a tener retornos en términos de calidad de vida. Y aquí es donde deberíamos poner el foco. Invirtamos en cuidados, en atención a los crónicos, a los mayores, a los pacientes más frágiles, a
a la atención sociosanitaria, ¿no? La segunda gran prioridad son las necesidades de salud pública. Tenemos que seguir con la prevención, tenemos que seguir con la promoción de la salud, con innovaciones tecnológicas como las vacunas no comerciales, hay vacunas que no son comerciales que son muy útiles, o la atención a las enfermedades infecciosas. Esas son, digamos, estrategias de salud pública que deben seguir una prioridad porque tienen una enorme capacidad de generar salud en toda la población, ¿no? Luego la atención médica, las demandas más comunes. Claro que tenemos que tener hospitales, por supuesto, para atender la insuficiencia cardíaca, las enfermedades más prevalentes, que son las que afectan al 99% de la población, tenemos que saber tratarlas bien. En cambio, las intervenciones para enfermedades más raras, para cánceres más raros, pues deben estar limitadas a las personas que más se benefician de ellas. Y son las personas pues, más jóvenes. Esto es bastante controvertido porque esto saca cosa de ageísmo o de discriminación por motivos de edad, pero es algo que tiene una enorme bibliografía detrás y que tenemos que desarrollar. Es decir, estamos tratando los cánceres de las personas de 86 años como si tuvieran 40. Y eso no tiene ningún sentido. Primero porque esos medicamentos antineoplásicos no funcionan igual en una persona de 86 años que en una de 40 y por tanto probablemente genere más daño que beneficio. Segundo, porque si le preguntáramos al paciente qué desea y se lo dijéramos claramente qué beneficios se pueden obtener y qué perjuicios, la mayoría de los pacientes, esto se ha demostrado, deciden no tratarse porque dicen, mira, es que me estás proponiendo un tratamiento tóxico que no me va a prolongar la vida y me va a generar más problemas, pues mira, me dejas como estás y ya está. Es decir, compartiendo las decisiones de la utilización de la tecnología con pacientes crónicos y mayores, los pacientes crónicos y mayores son más sensatos que los médicos hoy en día, lamentablemente, y la mayoría de las veces optarían por serenamente aceptar la evolución de muchas de estas enfermedades porque realmente van a ir mal, hagamos lo que hagamos, ¿no? Bueno, pues esto hay que desarrollarlo, ¿no? Que tiene que ver un poco con una posición, es como la posición personal ante el cambio climático, ¿no? Una posición personal ante la innovación médica y tecnológica con un escepticismo de qué pueden hacer por mí ya de llegado a cierto momento, y es muy poco, es mucho más lo que pueden hacer de daño, ¿no? Y esto, bueno, pues esto hay que alimentarlo con conocimiento, ¿no? Tendría que haber una moratoria a la introducción de cualquier nueva tecnología o de cualquier nueva infraestructura sanitaria. Esto yo lo tengo muy claro. A no ser que hubiera claramente una novedad muy disruptiva, evaluado por técnicos, pero también por consejos ciudadanos, yo no introduciría nuevos medicamentos para el cáncer o nuevos medicamentos para enfermedades raras, porque tienen muy poquita eficacia. Si la tienen es en casos muy concretos y se podrían utilizar en esas personas, pero no se puede utilizar masivamente como se utiliza ahora. Una moratoria a la renovación de aparatos de nueva tecnología, porque tenemos resonancias ya muy buenas y las siguientes son mucho más caras, pero no nos dan mucho más valor añadido, pero seguimos renovando las tecnologías sin ninguna crítica, y una moratoria para la construcción de infraestructuras, especialmente hospitales, porque tenemos que, bueno, pues renovarlos, pero no tenemos que hacer más hospitales. La clave no está en atención hospitalaria, está en atención primaria y en la atención sociosanitaria, ¿no? Hay una agenda política, claro, de la nueva salud pública en contra de los determinantes comerciales de la salud, que es el gran problema. No voy a entrar en esto por falta de tiempo. Tenemos que proteger el conocimiento biomédico con las estrategias que os he comentado antes. Y desde luego tenemos que exigir un nuevo activismo ciudadano por la salud, ¿no? Los movimientos sociales ya no pueden exigir más sanidad así de manera lineal, ¿no? Es decir, tenemos que impugnar las inversiones en la sanidad pública sin valor. Yo qué sé, cuando un sistema de salud dice vamos a cambiar todas las resonancias magnéticas como está pasando ahora con los fondos europeos, ¿no? Todas las resonancias magnéticas pues tendría que haber manifestación inmediatamente del movimiento ciudadano diciendo no queremos nuevas resonancias magnéticas y que las que tenemos son muy buenas. Queremos que ese dinero vaya a otra cosa, no a nueva tecnología. Pero la tecnología sigue vendiendo y dando votos, ¿no? Por tanto, tenemos que alimentar también ese movimiento, ¿no? Una nueva cultura de relación con la salud, lo que os he comentado antes, personal, ¿no? Y, desde luego, focalizar más en la capacidad de las comunidades para ayudar a mejorar la salud. Bueno, siempre pongo esta frase de Walter Benjamin, la revolución hoy en día con la atención sanitaria es el freno de emergencia y, desde luego, no vamos a conseguir decrecer si no decrecemos en atención sanitaria para mejorar la salud. Muchas gracias. Ahora tengo el audio. Muchas gracias, Abel. Como siempre es con ganas de detenerse en cada diapositiva y trabajarla.
no sé si hay preguntas en el chat porque he oído sonidos, pero no veo yo aquí. Ahora, si no, el técnico nos lo comenta. Yo te quería, empiezo con alguna pregunta yo, a ver si sale alguna otra. De las veces que te he oído hablar, yo siempre echo de menos un elefante, porque es el tema de la atención primaria, o sea, el sistema sanitario basado en la atención primaria, casi ponerlo como un elefante más, porque me parece tan importante dentro de los que planteas que luego lo pones como en las soluciones, pero me faltaría como el gran problema. Sí, lo he puesto como una de las tecnologías disruptivas en las cuales tendríamos que invertir. La atención primaria es probablemente la tecnología más eficaz que tenemos para mejorar la salud de las poblaciones ahora mismo y generar más equidad. Por muchos motivos. Uno de ellos es que contextualiza el conocimiento. Fijaos que los médicos de atención primaria, los profesionales de atención primaria llevan tiempo ya aplicando el conocimiento de manera sensata, individualizando, hablando con los pacientes. Y eso es la causa de que los sistemas de salud basados en atención primaria tengan mejores resultados que los sistemas de salud basados en especialistas. Y esto es una paradoja. Cuando se mide el conocimiento del especialista, un cardiólogo sabe más de insuficiencia cardíaca que un médico de familia. Se sabe mejor el protocolo, la guía de práctica clínica. Y de hecho, cuando se mide quién lo hace mejor, basándose en el protocolo, lo hace mejor el cardiólogo. Pero cuando se mide quién obtiene mejores resultados en insuficiencia cardíaca, un sistema de salud basado en cardiólogos o un sistema de salud basado en médicos generales, resulta que el sistema de salud basado en médicos generales consigue mejores resultados globales. ¿Por qué es eso? Pues tiene que ver con lo que he comentado ahora. Porque las guías de práctica clínica, digamos que tienen un conocimiento que en el peor de los casos está manipulado, en el mejor de los casos es sesgado y basado solo en ensayos clínicos y que no responde y que no se puede aplicar directamente a los pacientes. Y necesita una mediación, que en este caso es el juicio de un médico, que es un médico que tiene que introducir elementos como son el conocimiento longitudinal, la conversación con el paciente pausada, conocer el contexto socioeconómico familiar que rodea al enfermo, porque son factores que determinan la eficacia de las intervenciones. Un cardiólogo no tiene en cuenta esto, solo tiene en cuenta si el paciente puede o no tomar ese medicamento, si está contraindicado, pero el médico de familia introduce el medicamento de una manera más sensata. Por eso, los sistemas de salud basados en atención primaria obtienen mejores resultados que los basados en especialistas, aunque los especialistas saben más de medicina, ¿no? Esta es la paradoja de atención primaria que se llama. Un sistema de salud basado en atención primaria consigue mejores resultados con menos dinero y tiene esta base epistemológica. Lo que pasa es que los médicos de familia hacemos esto de contextualizar el conocimiento con un poco un sentimiento de culpa, con la idea de que, bueno, me parece que manejamos peor las patologías que los especialistas, ¿no? Y en el fondo nos queremos ser pequeños especialistas. Los médicos de familia hoy en día quieren ser diabetólogos, expertos en cardiopatía isquémica, en colesterol. Bueno, esto es un enorme error, es un problema epistémico que a mí me preocupa mucho y que yo creo que hay que intentar revalorizar. Hay que revalorizar la manera de gestionar el conocimiento de los generalistas, porque es lo que necesitan los enfermos, un conocimiento relevante y no tanto un conocimiento riguroso, ¿no? El paciente se beneficia de un conocimiento relevante que es un conocimiento contextualizado. Y eso es la atención primaria. Es un enorme dispositivo con enorme capacidad de generar beneficios y esto hay que contarlo también. No es solamente un tema de accesibilidad, ¿no? Que es como la pancarta siempre ponemos accesibilidad, ¿no? Para protegerla. Tenemos que tener centros de salud cercanos a la población. Esto es fundamental, la accesibilidad, pero es también un tema de conocimiento. Es que el médico de familia o la enfermera de atención primaria es la mejor posicionada para contextualizar el conocimiento y poder aplicarlo de manera relevante para el enfermo, ¿no? También te quería comentar, hay mucho movimiento ahora con el tema de la participación ciudadana, los consejos de salud, pero ¿no piensas que se debería dar un paso más allá y no a través de estos consejos, sino de otra forma, que hubiera una reflexión comunitaria sobre los valores que tienen que orientar el sistema sanitario, sobre los propios fines de la medicina,
tú te lo he oído algunas veces, que fueran definidos por la sociedad, los fines, no la industria. Claro, el problema es que ahora mismo el sesgo optimista que he comentado antes, que tienen los profesionales, que como habéis visto está muy fundamentado pues, en esta construcción de un conocimiento, ¿no? Y por tanto es muy difícil de salirse de ahí, también lo comparten los ciudadanos, ¿no? Y por tanto cuando el ciudadano participa lo que pide es más sanidad. O sea, esto es así. Entonces es verdad que yo creo que la participación es un instrumento muy importante para modular los sesgos de la disciplina, que los tenemos, e introducir, digamos, lo que le importa a las personas, que a veces es distinto a lo que le importa a los profesionales y a los gestores, pero lamentablemente cuando hablan los participantes en estos foros, en Murcia hay algunos, poquitos, suelen ser para pedir más. O sea, suele ser para pedir una UCI en un sitio que no tiene sentido que tenga UCI, o para pedir nuevos especialistas, o para pedir más. Entonces, no existe un movimiento ciudadano, digamos, una participación ciudadana que equilibre estos aspectos, ¿no? Entonces, eso me parece un problema. Por eso creo que tiene que haber pues, seminarios como este, donde podamos empezar a alimentar una nueva perspectiva, que ya existen movimientos que se llaman, lo que pasa es que se han desprestigiado porque se dice que son anticientíficos o que están en contra de la ciencia y que están ya intentando, son movimientos slow, gente que ya tiene otra posición ante la atención médica, donde a veces se mezclan muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho donde entrar e intentar que esa perspectiva que, como digo, está allí. O sea, mucha gente ya percibe esto. Hay mucha gente que dice, ¿pero qué están haciendo? ¿Pero por qué han hecho esto a mi padre? ¿Pero por qué lo han metido no sé dónde? Esa sensación que todos tenemos, hay que dar argumentos para intentar conceptualizarla y que el ciudadano en la participación que haga pues tenga una posición que no sea medicalizadora, ¿no? Porque al final piden más sanidad que los propios médicos, ¿no? Y los gestores. Bueno, entonces yo creo que sí, participación sí, pero tiene que haber una culturización. Yo no digo que que los médicos tengamos que culturizar, ni mucho menos, porque ya creo que hay instituciones, corrientes que ya están trabajando esto, muchos ecologistas, o sea que ya se está hablando de esto en ámbitos académicos, también en algunos movimientos ciudadanos, y que podemos alimentarlo, colaborar, establecer alianzas, generar ese conocimiento público de la gente y que desde ahí podamos, digamos, impugnar pues, esas estrategias que nos están llevando al colapso, ¿no? Sin ninguna duda. Y la palabra a veces también que puede faltar es el tema de los medios de comunicación. Que, claro, todo esto sin poder transmitirlo, este seminario, esta charla está bien, pero lo que hace falta es llegar a los medios, y sin medios que... Bueno, los medios de comunicación ya sabemos que son a la voz de su amo, ahí tenemos que esperar poco. Es verdad que medios como El País, por ejemplo, están entrando más en aspectos que tienen que ver con el conocimiento biomédico, o sea, en las reformas que os he propuesto, que son reformas dentro del marco, de una sanidad de mercado, hay reformas que hacer, son reformas liberales, digamos, por así decirlo, ¿no? De transparencia, más democracia, más participación, no sé, son reformas liberales. Bueno, pues hay reformas liberales que algunos periódicos, como por ejemplo El País, ha cambiado en los últimos años, que está ya defendiendo pues, que no se pague cualquier cosa por los nuevos medicamentos, defendiendo que hay conflictos de interés por parte de científicos. Bueno, está un poco en esas reformas liberales, yo creo que eso es un paso adelante, ¿no? Por supuesto, es muy escasito, ¿no? Pero que El País, por ejemplo, ya lo esté haciendo, me parece que es significativo. Y hay que seguir alimentando, pero yo no esperaría mucho de los medios de comunicación convencionales. Hay otros medios de comunicación que son bueno, más pequeños, más minoritarios, que ya tienen un discurso más complejo con esto. Y bueno, pues las redes sociales, internet, bueno, pues afortunadamente esto también democratiza el acceso al conocimiento. Es verdad que es difícil separar el grano de la paja. Es fácil irse al movimiento antivacunas en un momento dado, ¿no? Y estar pues, con movimientos que no son científicos para nada, ¿no? Yo creo que desde la ciencia, desde la racionalidad científica, se pueden introducir elementos que pueden de alguna manera generar otras acciones y otras transformaciones en el sistema, ¿no? Creo que Xavier quería preguntar algo. ¿Xavier? Sí. Bueno, soy Xavier Pombo, de Izquierda Unida.
habéis hecho alguna referencia al texto de Crecer para Vivir que hemos hecho público. Yo solamente comentar, es cierto que no se habla de salud, se habla de sanidad, pero tener en cuenta que el texto es un primer paso, no es un elemento que está cerrado. Es un primer paso en el que hemos planteado que otras organizaciones políticas, otras organizaciones sociales quieran plantear una sociedad alternativa al capitalismo, que es lo que se necesita, en un modelo decrecentista, porque creemos que un modelo decrecentista puede ser un modelo en el que todos vivamos mejor de lo que vivimos en la actualidad. Creemos que es positivo, pero creemos que hay que armar en todos los niveles y en todas las esferas un buen discurso, tanto político como programático, que se pueda trasladar a través de todos los partidos que quieran participar. Entonces, lógicamente, estáis muy invitados, porque lo mismo que sí hay área de sanidad y salud en Izquierda Unida, lo que no hay es gente de momento en nuestro grupo, porque nuestro grupo ha partido de muchos años de reflexión dentro del área de medio ambiente, que es donde estamos la mayoría de los que hemos estado participando en ese grupo. Y aparte de eso, pues yo tenía una serie de preguntillas. Has mostrado datos segregados de inversión pública, pero no había datos segregados de inversión pública e inversión privada. Me gustaría saber si tienes algo. Yo quisiera saber de todas esas inversiones, ¿cuánto de ese dinero se invierte en una sanidad no necesaria? Yo no necesito cambiarme, yo soy feo, pero no necesito cambiarme la nariz. No necesito quitarme las orejas de soplillo. Hay cirugías plásticas que sí son necesarias por accidentes, por operaciones, pero hay mucha que tiene que ver más con un estado, con una teoría capitalista y del ego, que con la sanidad y con la salud propiamente dicha. ¿Hay una segregación en algún sitio de eso? Has hablado de que hay demasiada medicina, pero lo cierto no es que en el fondo hay demasiada farmacología. Creo que a lo largo he ido tomando notas y creo que algunas cosas ya he respondido. Tú has dicho que no hace falta tanta investigación, pero yo tengo mi duda si necesitamos más investigación, pero pública, para decrecer. Y porque yo tengo muy poco que ver con la sanidad, pero la lógica me dice que el problema es más la privatización de la sanidad como de negocio, o sea, el modelo capitalista, que los estudios que se realizan, porque estudios se necesitan cuando tú tienes un problema que tomar. Entonces, el problema no está más en el origen, en el capital, que en la propia sanidad, porque una sanidad pública y bien controlada, con unas industrias farmacéuticas públicas, porque como bien has indicado, yo aquí tengo apuntado, se destina mucho dinero público a estudios que acaban en manos privadas.
pero es dinero público y que acaba engrosando, como todo lo que hace la colaboración público-privada, que a mí es una cosa que me pone los pelos como escarpias, porque eso siempre significa dinero público para arcas privadas. Quizás el tema es eliminar la parte privada de la ecuación para que los números den. Y con esto os dejo, que ya he soltado mucho. Vale. Muchas gracias. ¿Qué va a ti, Xavier? A ver. No me voy a acordar de todo, Xavier, me vas a tener que recordar alguna de las preguntas. Primero, no he criticado el manifiesto para nada, estoy de acuerdo con el 99,99% de lo que decís ahí. Lo único que he dicho es que, como en otros manifiestos que he leído de crecientistas, no se entra, que tú también lo has reconocido, en un sector que es tan importante en gasto y que tanto influye en el crecimiento del PIB como es la inversión sanitaria. Y no se entra porque no es fácil, o sea, porque no es fácil entrar. Y es lo que yo proponía, ¿no? Y esta charla lo que propone, lo que pretende es generar argumentos para poder entrar también en eso, ¿no? Los hemos generado en el mundo de la ecología, tenemos un argumentario potente, pero en el mundo de la sanidad no lo tenemos, también de la industria alimentaria incluso hay un buen argumentario, de la movilidad hay un buen argumentario, pero no lo hay en el sector de la atención sanitaria. Y por eso pues se menciona como un derecho que hay que proteger, pero no como un área donde hay que decrecer, ¿no? Y yo creo que esto es un déficit político que tenemos que subsanar entre todos, ¿no? Yo no he dicho que haya que investigar menos, lo que digo es que hay que priorizar la investigación en otros sectores más productivos, y he comentado que en el Reino Unido, que es una de las potencias investigadoras mundiales, que tiene varias multinacionales, los propios británicos, los académicos están diciendo que no pueden seguir apoyando la investigación de esas multinacionales, porque no consiguen retornos sociales, ¿no? Y que hay que investigar en cronicidad y en determinantes sociales, ¿no? O sea, ahí hay que investigar. No tanto en investigación básica, que es en lo que estamos investigando, porque, como tú bien has dicho, son réditos que después van a la privada. Nosotros ponemos el dinero en la investigación que tiene más riesgo, que es la básica, y eso después es monetizado por los grupos de investigación universitarios porque desarrollan una patente que pueden vender a una industria farmacéutica. Y luego no hay un retorno en términos de precio cuando esa molécula llega al mercado, ¿no? O sea que sí, creo que hay que investigar y creo que hay una parte de investigación privada que la hace muy bien la empresa privada. Yo no creo que la nacionalización de las empresas farmacéuticas nos lleve a ningún sitio, la verdad. Creo que hay que exigir que esa investigación sea de más calidad y hay varias herramientas que he mencionado para conseguirlo. Y los fondos públicos tienen que adquirir un nuevo protagonismo, que no es tanto la ayuda directa o la exención de impuestos a las empresas de investigación privada, sino más inversión en investigación clínica, inversión en investigación aplicada a la cronicidad, a los problemas sociosanitarios, determinantes sociales y, bueno, pues ahí hay que invertir, ¿no? Yo creo que no, el conocimiento es fundamental y desde luego yo nunca voy a defender que se reduzca la inversión en investigación. Ahora, hay que cambiarla, ¿no? Respecto a cuánto significa, qué hacemos de útil y no útil, eso es muy difícil de medir, Xavier. Se ha intentado de muchas maneras, pero la mayoría de las intervenciones médicas están en una zona de grises. Tú tienes una nariz que dices que crees que no es suficiente como para justificar una intervención estética, pero a lo mejor una persona con la misma nariz está obsesionada, tiene problemas depresivos y realmente es así, y objetivamente es así. Bueno, eso es un ejemplo quizás malo, pero pasa con el colesterol. ¿Qué nivel de colesterol hay que tratar? Desde luego, lo que nos venden es que hay que tratar cualquier nivel de colesterol y eso no tiene ningún sentido. Pero es una zona de grises, ¿no? Donde desde luego hay una demanda de los pacientes, como bien has identificado, tiene que ver con un individualismo, con una visión muy egocéntrica, muy pensada en esa salud como objetivo de la vida, ¿no? Y no como un medio para conseguir mejor vida, ¿no? Que es lo que siempre ha sido la salud para nuestros abuelos, ¿no? Y eso es una cuestión cultural. Y sabemos todos que el capitalismo, digamos que enraiza en aspectos antropológicos muy profundos, ¿no? Que no son fáciles de superar y que realmente están en la base de la hegemonía que ahora mismo tiene el mercado del capitalismo, ¿no? En sanidad, desde luego, esto es muy claro, tú has dado algunos ejemplos y algunas claves. Ya te digo que se ha contabilizado, yo no tengo aquí los datos, pero desde luego es un porcentaje muy importante. Lo que pasa es que es muy fácil identificar lo que no hay que hacer, porque está claro que no hay que hacerlo, pero eso es un porcentaje muy chiquitito
y la mayoría de las intervenciones son ambiguas, depende. Y el depende pues es un problema, porque al final se actúa, porque hay una demanda del paciente, porque el profesional también tiende a actuar ante la duda, y porque las evidencias científicas dicen que es mejor actuar porque hay algún producto detrás. Bueno, entonces al final pues hay un feedback que retroalimenta todo un sistema donde la intervención es lo que se hace por defecto. Y esto es lo que hay que intentar cambiar, ¿no? Y me has hecho otra pregunta también interesante, Xavier, pero no me acuerdo. Si me lo recuerdas, intento contestarte. Si no... Yo creo que ya está claro. Yo creo que ha sido... Yo creo que está bastante claro. Sí. Sí. Vale, gracias, Abel. Vale. Yo creo que es muy interesante la propuesta de poder incorporar todo lo que ha salido aquí en algún momento en los programas de los partidos políticos y en cualquier documento. Y bueno, pues en algún momento igual se te puede emplazar para colaborar, aunque tomando notas sale un montón de cosas, pero es muy complejo el tema. Yo os paso, si quieres, Magdalena, os paso la presentación en forma de PDF Vale. para que sea manejable, Vale. que tengáis y a vuestra Vale. disposición. Muy bien. Pues muchas gracias, Asensi. Cerramos ya. No se te oye. Sí, ahora. Ahora Sí, yo creo que ha estado magnífico. Han hecho y Javier también ha estado bien en las preguntas. Agradeceros a los dos. Y yo creo que el tema da para, como comentábamos al principio, todo un tema formativo y de reflexión para personal que estamos en el tema de la salud, pero también para toda un sector social, que es importante que estos temas los vayamos asumiendo y los vayamos entendiendo. Muchas gracias. Gracias, Abel. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.